Bien. En el caso de farmacoepidemiología, bueno, sabemos pues que es por las epidemias, los tratamientos como por ejemplo las vacunas, ¿no? ¿Qué medicamentos pueden ser utilizados para grandes enfermedades como por ejemplo la que tenemos, ¿no? Las epidemias, ¿no? O pandemia en este caso, que está atacando pues a nivel mundial, ¿no? A todas las personas, ¿no? Y tenemos una y dos olas, entonces se encarga el estudio de las vacunas en este caso, ¿no? Ahora veamos cuál es la diferencia entre fármaco, medicamento y droga. Entonces, en realidad casi son lo mismo, son sinónimos, ¿no? Una droga, generalmente droga se le llama a todo lo referente a lo natural, a alguna planta, ¿no? Por ejemplo, el opio, del opio que sale la morfina, de la morfina si la sintetizamos sale la heroína, por ejemplo, ¿no? O de una droga sintética, el tramal. Droga es estudio de las plantas generalmente que van a afectar a quién, al sistema nervioso, ¿no? El medicamento que se toma o el fármaco que se toma que contenga una droga, o sea, una planta que sea un alcaloide, va a actuar esta en el sistema nervioso, su principio activo. Como dice acá, es de origen natural o sintético. Cuando hablamos de natural, les dije que era la morfina, y cuando es de origen sintético, hablamos del tramal, por ejemplo. A ver, si se corta, vuelven a entrar con el mismo link, por favor, ¿ya? Según la Organización Mundial de la Salud, ha incluido a la droga como sinónimo de fármaco. Como les dije acá, es una sustancia que cuando, por ejemplo, si nosotros la administramos en mayores dosis o mayores concentraciones de la que realmente requiere nuestro cuerpo para poder curar o controlar un tipo de enfermedad, nos puede provocar dependencia, ¿no? Entonces, y va a ser muy difícil o es un poco difícil poder desligarnos de ella. Por ejemplo, una experiencia de hace muchos años, la Bayer elaboró un jarabe que era pues a base de heroína, ¿no? Donde generalmente se les daba, inhibía la tos, y este medicamento o este fármaco se le daba a los niños cuando estaban con tos, pero el efecto que les provocaba era dormirlos, ¿no? Entonces las mamás en ese tiempo emocionadas porque algunas querían descansar de sus hijos, de repente por tanta bulla que hacen las que son mamás, pueden entender también cuando tenemos uno, dos o tres hijos. Entonces les daban este medicamento y este medicamento los dormía, pero lo que no sabían es que le provocaba dependencia, ¿no? Hasta que se pudieron dar cuenta, porque este medicamento, esta heroína, se sintetizaba, se metabolizaba en el organismo y se volvía una morfina. Entonces, era una droga, pues, ¿no? Entonces provocaba dependencia en los niños porque querían tomar más, 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 hasta que Bayer pues se dio cuenta de todo el efecto que provocaba en los niños y lo sacó del mercado. Fármaco es una droga es una droga que se utiliza para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades, ¿no? Puede ser, como les dije, sinónimo de droga porque así lo consideró la Organización Mundial de la Salud, o también se le puede decir que es una sustancia que se utiliza para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades, ¿no? Esta va a interactuar con los receptores de la célula produciendo una acción o un efecto. ¿Qué quiere decir? A diferencia de esta, la droga actúa en el sistema nervioso como un analgésico fuerte, ¿no? Ese es su efecto farmacológico de una manera general. Es un analgésico que actúa en el sistema nervioso. En cambio, el fármaco no actúa en el sistema nervioso. Actúa en el lugar donde se está provocando la dolencia, por ejemplo, ¿no? O de repente la estimulación de alguna sustancia que se requiere en el organismo. Entonces, por ejemplo, si el dolor lo tenemos por ejemplo, en la rodilla, ¿no? Entonces, este fármaco va a actuar en el lugar de acción, ¿dónde sería? En mi rodilla. Se une a ciertos receptores donde va a inhibir o bloquear ese efecto que nos provoca el dolor y nos calma el dolor. Entonces va al lugar donde se requiere. En cambio, la droga no, la droga es en el sistema nervioso. El medicamento también se le puede considerar un fármaco o también se le puede considerar dos fármacos a más. Por ejemplo, fármaco podemos llamarlo un ibuprofeno nada más. Fármaco podemos llamarlo un paracetamol nada más, solo.
tiene un solo principio activo. En cambio, el medicamento contiene de 1 a más. Puede ser solo ibuprofeno, o puede ser de repente un fármaco compuesto que contenga diclofenaco más paracetamol, ¿no? Entonces, una droga actúa en el sistema nervioso, el fármaco puede ser una droga o cualquier sustancia, pero que vaya a actuar en un receptor. Pero hablamos de un solo medicamento, de un solo nombre, un solo principio activo. En cambio, el medicamento es de 1 a más. ¿Que a un fármaco se le puede llamar medicamento? Sí, se le puede llamar medicamento. La composición de los medicamentos. Generalmente los medicamentos pues están compuestos tanto de un principio activo como de una sustancia inerte que son llamados excipientes, ¿no? ¿Y para qué son necesarios estos excipientes? De repente para darle forma al medicamento, para mejorar su sabor, de repente, ¿no? De este medicamento. Entonces, o de repente inhibir o apaciguar el olor que pueda provocar. Por ejemplo, ustedes han tomado un paracetamol genérico, amarga, pero si nosotros compramos un paracetamol de repente que tenga una cubierta rosadita, amarillita, su sabor es diferente, ¿no? Es dulce, entonces ahí va un excipiente. El medicamento está compuesto de un principio activo, que es la sustancia farmacológicamente activa, es la que va a realizar, la que tiene el efecto farmacológico, ¿no? Y el excipiente, como ya les mencioné anteriormente, es el que va a ayudar, es el vehículo que va a permitir que pueda administrarse de una manera más apta o de una manera mejor. ¿Cuál es el propósito de los medicamentos? Los propósitos del medicamento, pues, es hacer una profilaxis, o sea, prevenir las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, las vacunas que nos ponen cuando recién nacemos, nos están poniendo las vacunas, tenemos una tarjeta de vacunas, ¿no? Entonces, el diagnosticar también es un propósito de los medicamentos cuando ayudan a confirmar o descartar un tipo de diagnóstico. El tratamiento, cuando se dan medicamentos para calmar un dolor o calmar los vómitos, como acá les he puesto el dolor, por ejemplo, un paracetamol, o para calmar la fiebre, también un paracetamol, o de repente un metamizol, los vómitos, un dimidrinato, o de repente cuando se tengan vómitos o náuseas, ¿no? O la metoclopramida, que también se toma para lo que son las náuseas. Para sustituir, ¿en qué caso? Cuando algunas personas tienen diabetes y les falta insulina, ¿no? Los insulinos dependientes, hormonas. De repente las mujeres cuando llegamos a la etapa de la menopausia necesitamos un poco de hormonas como los estrógenos. Para controlar, ¿qué enfermedades se controlan? La hipertensión arterial. ¿Qué medicamentos toman? Captopril, enalapril, losartán, valsartán, entre otros. Para controlar la diabetes, la metformina, la glibenclamida, ¿no? Para curar, cuando hablamos de curar, es eliminar. ¿Qué medicamentos tomamos para poder eliminar algún tipo de bacteria o microorganismo? Los antibióticos. Origen de los medicamentos. Los medicamentos tienen origen natural, origen sintético, semisintético, origen bioingeniería o ingeniería genético recombinante, ¿no? Ese es el boom. Cuando hablamos de origen natural, los medicamentos son de origen vegetal, animal, mineral y microbiano. Cuando hablamos de origen natural, de orden vegetal, entonces significa que nosotros podemos utilizar pues cualquier parte de las plantas. Por ejemplo, las raíces, las hojas, el tallo, la flor, el fruto, ¿no? ¿Quién de repente no ha tenido una inflamación, un golpe en una rodilla o de repente en el pie y hemos agarrado unas hojas de llantén? Las hemos lavado, las hemos triturado un poquito y nos las hemos puesto como en plástico. O de repente hemos hecho pues una infusión de eucalipto o hemos tomado el agua de eucalipto, utilizamos las hojas. O cuando están ansiosos, de repente han tomado agüitas de raíz de valeriana, ¿no? De origen animal, pues muchas veces se utilizan algunas partes de los órganos, por ejemplo, de los cerditos, ¿no? Se utilizan para poder elaborar la insulina, en este caso, ¿no? En el caso de mineral, pues son sustancias químicamente puras, como por ejemplo el azufre, para hacer preparados de acné,
el sulfato de magnesio como un laxante. Microbiano se refiere pues a microorganismos que son cultivados en laboratorio para obtener un medicamento, ¿no? Por ejemplo, algunas vacunas que se utilizan pues el mismo virus atenuado, de repente atenuado, o sea, dormido o calmado, o de repente modificado, ¿no? Como hay esa pelea hoy en día por las vacunas, que como tienen al virus, ¿no? Lo tienen solamente dormido, de repente han modificado alguna parte del ADN de este microorganismo que va a provocar pues anticuerpos que no provoquen la enfermedad en sí, ¿no? Sino algunos pequeños síntomas. El origen sintético significa de que no va a tener nada de natural el medicamento, ¿no? Que se obtiene solamente por síntesis química. Por favor, si se corta, vuelven a entrar con el mismo link. Se obtiene de síntesis química en el laboratorio. No existe ni una pequeña parte de él, ni una pequeña porción que sea natural, ¿no? Por ejemplo, las fluoroquinonas, las sulfamidas. Semisintético significa que es semi, la mitad, o sea, la mitad de este fármaco va a ser de origen natural y se va a llevar al laboratorio y se va a procesar, donde van a de repente integrar o administrar algún tipo de sustancia química y van a provocar este medicamento. Por ejemplo, en el caso de la aspirina, ¿no? O del ácido acetil salicílico que se obtiene de la corteza del sauce, ¿no? Entonces, esta se lleva a un laboratorio, se agrega una sustancia el cual va a modificar